Hoy en este canal hablamos de dicción, acentos y muchos, pero muchísimos cubanismos. Y sí, sé que después de tantas veces que ustedes me han alado las orejas en los comentarios de que me como la L o la R cuando hablo, de que tengo una dicción horrible o que simplemente no se entiende lo que hablo, creo que no sería el indicado para hablar sobre el tema. No obstante, te invito a que te quedes para que conozcas todo lo que tengo que decir al respecto sobre esta temática. Para comprender bien los cubanismos y cómo habla el cubano, evidentemente hay que remontarse a la historia del país, donde la misma, ligada a todas esas personas que han discurrido en Cuba, influencian en gran parte nuestro lenguaje. La jerga cubana es única gracias a todos esos pueblos y culturas que un buen día desembarcaron en esta isla del Caribe. Aún así, sabemos que el mundo se encuentra en constante cambio y evolución, y esto también se aplica en nuestra manera de expresarnos, así como nuestro lenguaje. Por ende, el cómo hablan los cubanos siempre va a estar en un constante cambio, sea para bien o para mal. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay algo que siento que en algunas ocasiones el cubano no es entendido por otras personas de habla hispana, es por la velocidad en la cual hablamos. Agua bañar, el baño. A veces queremos comunicar tantas ideas en tan poco tiempo que olvidamos usar pausas y entonaciones indispensables para la comunicación, y esto se agudiza más con aquellos ciudadanos que pertenecen al oriente de la isla. De ahí se desprende esa magia que tiene el cubano para acortar las palabras y frases. Y un ejemplo bien cercano, creo que ustedes lo conocen, de cierto creador de contenido que está con ustedes semana tras semana, que se come la L o la R, por citarles un ejemplo. Investigando por ahí de una manera, digamos, romantizada, se dice que la marca más característica de Cuba, sobre todo en la parte occidental, que es donde estamos, aunque no es exclusiva de la isla, es la fuerte tendencia a asimilar las consonantes finales, muy especialmente la R. Se oyen pronunciaciones como corbata en vez de corbata o mi hermano en vez de mi hermano. También en el caso de la R y la L es frecuente una articulación que produce un sonido que no es ni R ni L, que queda a mitad de camino entre los dos y que suena parecido a una D. Y en este caso no puede faltar el uso de las muletillas, indispensable para complementar este hablado del cubano, como es el caso de dale, está bien, candela, uy, uy, ay, ay, y una que yo uso muchísimo en mis videos, que cuando me quedo con la mente en blanco y no tengo más nada que decir, digo y continúo y entrelazo una idea con la otra. Quitando esas características de un lado, en la actualidad existen tantas palabras y refranes que, créanme, no nos alcanzarían para solo un
video y tampoco se resumen al mítico hacer que hola. Por tanto, vamos a estar haciendo a continuación un pequeño resumen para que entre en contexto y la persona que quiera saber un poco más de cómo hablan los cubanos se entere de la manera actual que tenemos para comunicarnos. Mira, por la clave. En esta selección les traigo las siguientes palabras, refranes o cubanismos, como es el caso de amarre, que es el embrujo para enamorar, pieza, que es la pareja o amante, y según las líricas de un artista o músico reconocido aquí en Cuba, le hiciste un amarre a la pieza, ya pueden entender cómo funciona todo. Una frase que se utiliza mucho también, que es a ti parece que la altura te dio mareo, como diciendo, estás ahí y no estás al mismo tiempo. Tanque, que viene siendo como la palabra que se utiliza para referirse a un amigo, a un confidente, que antes se usaba más la palabra hacer, mi hermano, ahora se usa más tanque, sí, como los tanques, no sé si es el tanque de guerra o el tanque de la basura, pero bueno, se usa mucho en el argot popular cubano. También tenemos nivel Dios, que se usa cuando algo ya es insuperable. Dar chucho, que es reírse de alguien. Esto está que parte el alma y desfigura el rostro. Existen tantos refranes cubanos actuales y modernos que serían, vaya, innumerables. Para meterte un toque también forma parte de las líricas de los artistas cubanos, músicos. Y hace perro calor. Y perro ya se usa en Cuba para acentuar algo que se encuentra en un estado intenso. Importante, muchas de estas frases populares, como estaba mencionando en esta selección, tienen su origen a partir de las líricas de muchas canciones de todos esos artistas o músicos que forman parte de un género, digamos, urbano, que es muy popular, de hecho es más popular de la isla, que es el reparto o el reparterismo. Y de ella se desprenden muchas de estas frases. Reitero, esto es tan solo una selección de muchos de estos cubanismos, de los cuales yo los invito a que pongan en la parte de los comentarios su favorito. Si nos vamos a la parte gramatical, juega un papel fundamental lo que es el predominio del tuteo, la tendencia al orden sujeto, verbo, objeto en oraciones interrogativas que se antepone el sujeto, como por ejemplo, ¿qué tú quieres? ¿Dónde tú vives? Que también se antepone al infinitivo. Por citarles un ejemplo, él lo hizo todo para yo poder descansar. También nos encontramos con la tendencia a uso expreso de pronombre personal sujeto. Y les cito otro ejemplo, ¿tú te quedas o tú te vas? También tenemos el queísmo, que es la ausencia de preposición, citando otro ejemplo que es me di cuenta que no tenía amigos, y son frecuentes los diminutivos en IC, como gatico o ahoritica. En el plano léxico vemos voces características como guagua, que es el autobús colectivo, y usos léxicos propiamente cubanos como afinar, que es congeniar, o ajiaco, que es la confusión. Enredo, féferes, que es alimento, la java, que es la bolsa, cesta, prieto para el negro, indigenismo fundamentalmente de origen arahuaco, como ají, cacique, caoba, guacamayo, hamaca, iguana, maíz, maní o yuca.
y afronegrismos como bachata, bemba, bongo, guinea y mambo. Y eso que no hemos mencionado, la palabra nacional del cubano, que es increíble cómo se puede utilizar para cualquier situación y expresión. Y yo los invito a que comenten de cuál se trata. De esta manera damos por concluido esta mini clase de cómo habla el cubano, de dialecto, de dicción, de acentos, de muchas temáticas que estuvimos abordando en el día de hoy, de la cual, como siempre, los invito a que pongan ahí abajo en la parte de los comentarios sus criterios, opiniones, qué tienen que decir al respecto, qué les parece, digamos, el idioma cubano actual que se dialoga entre la juventud, entre los cubanos, en fin. Gracias como siempre por ver el video hasta el final. Nos vemos próximamente con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Yonix y hasta entonces, pura vida.